Hola, soy el profesor Luis Alegría del curso de álgebra y hoy haremos la práctica número 18. Ejercicio 1. F es una función biyectiva que está definida por x al cuadrado menos 10x más 9 y nos están pidiendo que encontremos el valor de 2m menos n. Muy bien, entonces tenemos acá una función f donde su regla de correspondencia vendría a ser x al cuadrado menos 10x más 9. Esto es equivalente, si queremos completarlo a un cuadrado, tendríamos de esta manera: x al cuadrado menos 10x a la mitad de 10 hay que elevar al cuadrado, entonces sería 5 al cuadrado es 25, ¿no? 25, pero como yo tengo acá 9, le resto 16. Entonces la f queda como x menos 5 al cuadrado menos 16. Ya está. Esta es una función, según el dato, inyectiva y subyectiva a la vez. Entonces, esta también es una función cuadrática. Es una cuadrática en la que su vértice es el 5, menos 16. Ahora, ¿cómo se encuentra esto? Esta parte que contiene el x se hace 0, entonces me sale justamente x igual a 5, lo que tenemos arriba, ¿no? 5. Y para encontrar el valor de y, esta parte de x, como ya es 0, nos queda menos 16, y esa sería su otra coordenada del vértice. El gráfico de esta funcioncita vendría a quedar algo así como: acá tenemos los ejes, acá tenemos el 5 y por abajo tenemos el menos 16. Entonces más o menos quedará, acá está el vértice, acá está el 5, menos 16 negativo, y la curvita será esta para arriba, ¿no? Algo así. Ya está. Entonces, ¿qué sucede en el intervalo de 6 hasta m? ¿Qué sucede en el intervalo de 6 hasta m, que es un punto que está adelante, ¿no? Digamos que está por acá, entonces acá está m. Entonces, más o menos la curva, usted observa, digamos llega hasta acá, ahí está. La pregunta es, ¿qué sucede en todo este intervalo de 6 hasta m? ¿Cómo es la curva? Creciente. Se observa entonces que f es creciente, en el intervalo cerrado de 6 a m. Entonces quiere decir que el rango tiene que ser el intervalo f en 6, f en m. Ya está. Ese sería su rango. Pero también por dato, la función es subyectiva. F es subyectiva. Entonces quiere decir que la regla de correspondencia tiene que ser igual al rango que hemos encontrado. Entonces no queda otra cosa que decir que f en 6 sea igual a n y f en m sea igual a 20. Entonces de aquí, haciendo los cálculos, nos va a salir, o sea, acá tendríamos que n es igual a f en 6, ¿no? F en 6. Y esto es así: si x vale 6, acá tenemos 6 menos 5 es 1. 1 al cuadrado vale 1. 1 menos 16 es menos 15, o sea que n vale menos 15. Y tenemos ahora que f en m es igual a 20. De aquí tenemos que
m menos 5 al cuadrado menos 16, esto es igual a 20. O sea que m menos 5 al cuadrado es igual a 36. Y como el n tiene que ser positivo, nos quedaría como que n menos 5 es igual a 6. O sea que m es igual a 11. 11 tiene que ser un número mayor que 6, ¿no? Para que tenga sentido. Por lo tanto, al haber encontrado el valor de m y de n, tengo acá 2m menos n. O sea, tenemos el doble de 11, que sería 22, y el opuesto de menos 15, que sería más 15. Entonces nos sale 37. Y la clave sería la letra C. Ejercicio 3. Dice así: el crecimiento de bacterias en un cultivo de duraznos en el tiempo t horas está dado por esta función. F en t igual a 3 a la t al cuadrado menos 2t más 1. Me están pidiendo que haya el intervalo de tiempo para que el crecimiento sea menor o igual que 3 a la 1/4. Ya, entonces están pidiendo que esta f en t sea menor o igual que 3 a la 1/4. Ahí está. Entonces el f en t es 3 a la t al cuadrado menos 2t más 1, y todo esto tiene que ser por dato menor o igual que 3 a la 1/4. Muy bien, acá tenemos una desigualdad exponencial, y si la base es mayor que 1, entonces en el exponente se respeta el sentido de la desigualdad de las bases. O sea, tendríamos que t cuadrado menos 2t más 1 debe ser menor o igual que 1/4. Esto que está aquí es lo mismo que decir t menos 1 al cuadrado menor que 1/4. De aquí sale que t menos 1 debe ser menor que 1/2 y mayor o igual que menos 1/2, ¿no? A ver, aquí estamos usando una propiedad de las desigualdades que dice que si yo tengo u al cuadrado menor que b, algo positivo, entonces ¿qué debe pasar? Que el b sea mayor o igual que 0, y el u tendría que ser menor que la raíz cuadrada de b y mayor que menos la raíz cuadrada de b. Ahí está. Entonces estamos usando eso. Ahora vamos a volver a la solución. Entonces aquí, para encontrar el valor de t, hay que sumarle a todo 1. Entonces acá tendríamos que t debe ser menor o igual que 1 más 1/2, 3 medios. Y 1 menos 1/2, 1/2. Entonces ya está. Me están pidiendo el intervalo de tiempo para que el crecimiento sea menor o igual que 3 a la 1/4. Entonces el tiempo debe ser atrapado entre el intervalo de 1/2 y 3 medios. Entonces la clave sería la letra E. Ejercicio 4. En este problema con enunciado dice que hay que fabricar un cilindro recto cuya capacidad sea de 24 pi centímetros cúbicos. Entonces más o menos tenemos un cilindro recto, algo así como esto. Ahí está. Acá está su centro de la base. Dice el costo del material para fabricar esta carga lateral. A ver, antes que eso vamos a poner acá R de radio y la altura que sea h. Entonces ahora, en el área lateral, ¿cuáles serían las dimensiones del área lateral? Tenemos acá la altura, que es h, y la longitud sería la longitud de
de la circunferencia, que sería 2pi por r, ¿no? Ahora el dato me dice que el costo del material para fabricar esta cara lateral es de 4 soles por centímetro cuadrado. Entonces el costo lateral será de 4 soles por centímetro cuadrado, pero yo tengo acá del área lateral sería 2pi por RH, y todo esto multiplicado por 4. Entonces esto me daría 8pi r por h soles. Eso me costaría. Y ahora, el costo de las bases. El costo de la base. A ver, ¿qué tenemos aquí? En la base tenemos dos circunferencias. Su área sería pi por r al cuadrado, pero son 2, entonces sería multiplicado por 2. Pero me están diciendo que el centímetro cuadrado cuesta 3 soles, entonces acá tenemos 2 pi r cuadrado centímetros cuadrados, o sea, todo esto quedaría multiplicado por 3, y acá me quedaría entonces 6 pi r al cuadrado, soles, soles. Me están diciendo ahora que hay el costo del cilindro recto solicitado en función de su radio R. Entonces, ya, pero acá hay algo más. El costo, entonces, que depende de R, será de esta forma, ¿no? Será el costo del área lateral más el costo de la base. El costo del área lateral será pues 8 pi RH más lo que me cuesta la base, que sería 6 pi r al cuadrado. Ya está. Vamos a dejarlo ahí. Aquí tenemos un dato más, que este cilindro recto tiene una capacidad de 24 pi centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que el volumen del cilindro que hemos construido debe ser de 24 pi centímetros cúbicos. Pero ¿cuál es el volumen de este cilindro? Sería pi por r al cuadrado por h, o sea, vendría a ser el área de la base por la altura, y esto todo debe ser igual a 24 pi. Acá simplificamos el pi y nos quedaría entonces que r al cuadrado por h debe ser igual a 24. Hacemos el despeje y h va a quedar como 24 sobre r cuadrado. Ya está. Esta expresión la vamos a llamar 2, la voy a reemplazar aquí en la expresión 1, que sería el del valor de lo que estoy pagando por este cilindro. Entonces reemplazamos 2 en 1. Entonces el costo en función del radio vendría a ser así: 8 pi r por el valor de h, que ya lo acabamos de encontrar, que sería 24 sobre r cuadrado. Ahí está. Y todo esto sumado con 6 pi r cuadrado. Esto equivale a 192. Se elimina un r cuadrado, entonces acá me queda pi sobre r más 6 pi r al cuadrado. Simplificando aquí vamos a sacar 6pi, y en paréntesis nos va a quedar 32 sobre r más r cuadrado. Soles, ¿no? Todo esto va a ser en soles. Entonces la clave correcta sería la letra D. Ejercicio 5. Acá tenemos una función lineal que va a ser creciente y también va a ser sobreyectiva, que va del intervalo de 2 a 4 a 11 a 17. Entonces, como es una función lineal, vamos a suponer que sea de la forma ax más b. ax más b. Ya está.
Acá tenemos entonces el dato, bueno, y acá me está diciendo que esta función es creciente, o sea, necesariamente ya tiene que ser positivo. Ya está. El primer dato, f es creciente en el intervalo de 2 a 4. Entonces, su rango viene a ser dado por las imágenes de 2 y de 4, o sea, f en 2, f en 4. Como la función es sobreyectiva, f es sobreyectiva, entonces el rango que hemos encontrado debe ser igual al conjunto de llegada. De aquí tendríamos que f en 2 es igual a 11 y que f en 4 es igual a 17. O sea, de acá tendríamos, cuando x vale 2, tendríamos 2a más b igual a 11. Y cuando x vale 4, tendríamos 4a más b y esto es igual a 17. ¿No? De aquí restando, tendríamos que a vale 3, y b vale 5. Entonces, por lo tanto, nuestra función f en x es 3x más 5. Es creciente, es lineal y es sobreyectiva. Nos están pidiendo que encuentre la imagen inversa de 14. Entonces vamos a hallar la función inversa. Decimos así, sea y igual a 3x más 5. Vamos a despejar x y tendríamos que x es igual a y menos 5 sobre 3. Pero este x que está aquí vendría a ser f asterisco en y. Entonces, cambiando la variable, tendríamos que f asterisco en x debe ser igual a x menos 5 sobre 3. Ahora, esta f tiene inversa porque es creciente, que equivale a decir que sea inyectiva. Entonces es inyectiva y es sobreyectiva, f es una función biyectiva y por eso se puede encontrar su inversa. Bueno, nos están pidiendo f inversa en 14. Entonces acá tendríamos 14 menos 5 sobre 3. 14 menos 5 es 9. 9 entre 3 es 3. Entonces la clave sería la letra C. Ejercicio 6. Esta es una función real que está definida por f en x igual a x a la n más bx más c. Entonces vamos a escribir acá f en x igual a x a la n más bx más c. El primer dato, uno de los datos me dice que f en 1 es igual a 1 más c. Entonces, si x es igual a 1 en la función, acá su regla de correspondencia sería 1 más b por 1, que sería b más c. Y todo esto debe ser por dato 1 más c. Entonces de aquí sale que b vale 0. Entonces, por lo tanto, la función f en x es x a la n más c. El siguiente dato dice que f en 0 es igual a menos 2. Entonces, si x vale 0, acá tendríamos 0 a la n más 0 y esto es igual a menos 2. Entonces c vale menos 2. Entonces, por lo tanto, la función f en x queda como x a la n menos el valor de c, que sería menos 2. Ahora tenemos otro dato más que dice que f en 2 es igual a 6.
Entonces reemplazamos en f en x. Cuando x vale 2, tenemos 2 a la n menos 2 y todo esto debe ser igual a 6. Entonces acá tenemos 2 a la n igual a 8 y entonces n tiene que ser igual a 3. Ahora sí, nos queda entonces que la función es f en x igual a x al cubo menos 2. Nos están pidiendo entonces ahora la inversa. Entonces vamos a poner por acá cálculo de la inversa. Cálculo de f asterisco, la inversa. Ahora, esta función es una función cúbica, ¿no? Más o menos su gráfica es algo así. Entonces, esta función siempre va a ser inyectiva, ¿no? Si usted traza una recta horizontal al eje X, siempre lo corta en un solo punto. Entonces, esta es inyectiva. Es inyectiva. Entonces, se le puede hallar la inversa. Entonces, vamos a suponer que y sea igual a x al cubo menos 2. Vamos a despejar el valor de x. Entonces acá tendríamos y menos 2 igual a x al cubo. Le extraemos a todo la raíz cúbica y tendríamos que x es igual a la raíz cúbica de y menos 2. Quiere decir entonces que acá la función inversa de f en x es de la forma raíz cúbica de x menos 2. Ya está. Ahora nos están diciendo que para cierto m, f en m es igual a f inversa en m. Ahí está. Entonces acá debe ocurrir que m a la 3 menos 2 debe ser igual a la inversa, que sería raíz cúbica de m menos 2. Ahí está. Y bueno, de aquí le damos forma. Aquí entonces m al cubo menos la raíz cúbica de m menos 2. Esto es igual a 2 pasando el 2 a la derecha. Y lo que tenemos en el lado izquierdo vendría a ser justamente u, es lo que es el nombre de la expresión que nos piden, o sea, u es igual a 2. Y la clave sería la letra D. Ejercicio 8. Acá tenemos una función cuya regla de correspondencia es x al cuadrado menos 4x más 6. Y lo que queremos es encontrar su función inversa. Entonces, esta función f en x, esta regla de correspondencia, la podemos escribir como x al cuadrado menos 4x más 4 y sumado todo con 2. Entonces nos quedará f en x igual a x menos 2 al cuadrado más 2. ¿Ya? Y el dominio de f en x es igual a de 3 a más infinito. Acá vamos a poner igual. Muy bien, entonces ahora lo que quiero es encontrar la inversa. Pero primero vamos a calcular el rango de esta función f. Entonces, cálculo del rango. Cálculo del rango de f. A ver, algo más. Si yo quisiera hacer este gráfico, si acá tenemos el eje X y el eje Y, más o menos esto se corta así. O sea, si esta X menos es igual a 0, acá tengo X2. Y si X menos es 0, el Y vale 2. O sea, le daría una gráfica de esta forma, hacia arriba. O sea, algo así. Entonces,
¿Qué pasa en el intervalo de 3 a más infinito? ¿Qué pasa con la gráfica? Si usted observa, la gráfica vendría a ser así. Desde 3 vendría a ser toda esta pequeña franjita, toda esta rama, hasta el infinito. ¿Y qué observa? Que siempre una recta horizontal la corta siempre un solo punto. Quiere decir que aquí esta función f en x a partir de 3 es inyectiva. Entonces, si es inyectiva, se puede hallar la inversa. Es inyectiva. Es inyectiva justamente en el intervalo de 3 a más infinito. Entonces, por eso se puede encontrar su inversa. Ya está, voy a encontrar el rango. Sabemos entonces que si x es mayor o igual que 3, a todo esto le resto 2. Me quedaría x menos 2 mayor o igual que 1. Lo elevo al cuadrado y tendríamos que x menos 2 al cuadrado es mayor o igual que 1. Le sumo 2 a todo. Tendríamos x menos 2 al cuadrado más 2 y mayor o igual que 3. Entonces, ¿qué tenemos en el lado izquierdo? El f en x. Quiere decir entonces que todos los f en x son mayores o iguales que 3. Entonces, con eso decimos que el rango de f es el intervalo de 3 cerrado hasta más infinito. Y esto es lo mismo que decir el dominio de la inversa. El dominio de f asterisco es entonces desde 3 a más infinito. Ya está. Vamos a calcular ahora el f asterisco. Cálculo de f asterisco. Si y es igual a x menos 2 al cuadrado más 2, vamos a despejar el x. Entonces acá tendríamos y menos 2 es igual a x menos 2 al cuadrado. Muy bien. A ver, si los y, o sea el rango, son elementos mayores que 3, entonces esta diferencia es positiva. Al sacarle la raíz cuadrada, tendríamos raíz cuadrada de y menos 2. Y esto debe ser igual a x menos 2. Pasamos el 2 al lado izquierdo y vamos a tener que x es igual a 2 más la raíz cuadrada de y menos 2. Y esto ya es la inversa. Entonces acá tendríamos f a la menos 1 en x. Esto es igual a 2 más raíz cuadrada de x menos 2. ¿Y quién es sus elementos del dominio? Bueno, vendrían a ser para los x mayores o iguales que 3. Nos están pidiendo f inversa en 11. Entonces, cuando x vale 11, acá tenemos 2 más raíz cuadrada de 11 menos 2, que es 9. O sea, 2 más 3. Y esto vale 5. O sea, f inversa en 11 es igual a 5. Y la clave sería la letra D. Bien, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, de darle un me gusta y suscribirse.